Bien, gracias, mi Eduardito, por esa bendición. Bueno, qué bendición poder arrancar en esta noche con la primera exposición de esta noche. ¿Quién nos va a poner allí? La primera exposición le corresponde a Eduardo y Diana Baena. Ah, no, es que Eduardo de Razón hoy está hablón. Ah, hombre que enseña, que habla, que dirige. Ay, entonces comenzamos, pastor. Por Oh. favor, sí, señor, Cuando gracias. quieras. Bueno, buenas noches, Dios los bendiga. Pues en este libro pues me ha tocado el capítulo 20, en el cual nos toca hablar de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces pues quiero decirles que son huestes espirituales de maldad. Dice, se refiere a las fuerzas espirituales malignas que están en contra de Dios y se oponen a sus propósitos en el mundo. ¿Cuál es el propósito que quiere Satanás? Que nosotros no hagamos la vida eterna, que nosotros no nos arrepintamos, que hagamos todo lo mal ante Dios, ¿cierto? Eso es lo que quiere Satanás de nosotros. Dice que estas fuerzas son las mismas que se denominan principados y potestades y son las que gobiernan las tinieblas de este mundo, ¿cierto? Sabemos que son las que están gobernando. La maldad ahorita, hoy en día, está por todos lados, ¿cierto? Dice que en los últimos tiempos la maldad se va a incrementar más, el corazón del hombre se va a endurecer más, y eso es lo que está haciendo el maligno, ¿cierto? Está ganando esa batalla, ¿cierto? Está ganando, pero más no la guerra. Ahora dice aquí que esos son huestes espirituales de maldad. Ahora, ¿qué son regiones celestiales, cierto? En las regiones celestiales dice que se refiere a un ámbito espiritual o dimensión que se encuentra por encima del mundo físico. Son lugares donde reside Dios, los ángeles y otros seres celestiales, donde se libra una batalla espiritual entre el bien y el mal, ¿cierto? Entonces sabemos que estas huestes espirituales están en esas regiones celestiales, que es donde está nuestro Dios, y en la cual dice que hay una batalla campal allá, donde el enemigo quiere gobernar, ¿cierto? Pero sabemos que por encima de Dios no pasará. Dice en 2 Corintios 11:14, dice, y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermanos, yo quiero darles un testimonio así rapidito mientras que se pasa esta intervención, en el cual nosotros tenemos que estar muy atentos, porque el enemigo está dentro de las iglesias. El enemigo Satanás está metiendo personas en las iglesias, en el cual quiero contar un testimonio rapidito ahí, en el cual estamos un domingo en la iglesia y resulta y pasa que yo estaba sirviendo ahí en la puerta. Se había sentado un señor en la banca de atrás y resulta y pasa que comenzó la alabanza, todo bien, la gente saludando, entraron, todo el mundo sentado, y comenzó la predicación del pastor Belisario. Y ya va 5 minutos cuando yo me di cuenta que se paró la pastora Aurora. Se paró, se vino, pero en picada para atrás. Y se sentó al pie del señor y ese señor estaba con unos libros, ahí no sé, estaba haciéndole brujería a la iglesia, estaba haciendo lo que yo le digo, no todo el que vaya a la iglesia, nosotros tenemos que tener ese resentimiento, esa facultad de conocer a estas personas. Mire, la pastora Aurora llegó y se sentó ahí y resulta que le dijo, ¿usted qué está haciendo? Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se me sale, en qué es lo que está haciendo aquí, qué es lo que está, mire, usted está dañando la obra de Dios. Entonces yo me acerqué y precisamente le dije, mira, hagamos un favor, se nos retira. Y salió ese güey, eso nos insultó, salió ese güey calladito. Entonces sí vemos esto, que en las iglesias se están metiendo estas personas. Y como le digo, no todas las personas, porque eso quiere el enemigo Satanás, ¿cierto? El enemigo quiere dañar la obra. Muchas veces metiendo personas allí en el cual nosotros las vemos como mansas ovejitas, pero verdaderamente son personas que están acabando la obra con chismes, con muchas cosas.
dañando la obra, hablando mal del hermano, hablando mal. Eso lo hace Satanás. Esos son esas huestes espirituales de maldad que trabajan en todo momento. Entonces dice aquí en el versículo, el apóstol Pablo nos dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces ahí vemos verdaderamente que nuestra lucha no es contra principados, potestades, contra de todo ese enemigo que está haciendo Satanás, ¿cierto? Dice que Satanás tiene ahorita muchas estrategias, y acá en este libro que me tocó a mí, él dice que tiene muchas estrategias. Una de las estrategias que tiene Satanás es la iglesia de Satanás. Dice una de las estrategias de Satanás usa espíritus malignos que se filtran en el sistema religioso, ¿sí ve? Del mundo. Sean incluso arrastrados dentro de las congregaciones de los justos, ¿cierto? Se arrastran ahí, llegan ahí, si se dan cuenta, ahí están. Entonces, eso es lo que le decía yo ahorita, tenemos que estar nosotros como conocedores de la palabra, pero esto simplemente así nomás no se pueden detectar, porque toca estar en ayuno, toca estar en oración, ¿cierto? Toca leer la palabra para poder nosotros, y nosotros muchas veces, verdaderamente muchas veces, pues no digo que todos, pero muchas veces nosotros fallamos en eso porque no estamos pendientes, no leemos la palabra, muchas veces nos da pereza y eso es lo que quiere hacer el enemigo. Y dice que la iglesia de Satanás son congregaciones espiritistas, han establecido una especie de oración en los lugares altos espirituales. ¿Sí se dan cuenta? Dice otra estrategia. Satanás ha promovido la organización de muchos cultos. Dice que la palabra oculto, porque significa, por eso nos engañan con eso. Dice, significa esconder o ocultar una cosa. Y culto, que es lo que significa, se refiere al acto de adorar y honrar a Dios. Implica reconocer la autoridad de Dios y buscar su favor a través de la oración, alabanza, obediencia y justicia. ¿Sí se da cuenta? Satanás tiene su propia Trinidad, dice, como la tiene, Dios tiene Padre, Hijo y Espíritu Santo. Imagínense que Satanás está preparado para todo. Dice Satanás, tiene su propia Trinidad, que es Satanás, la bestia y el falso profeta. ¿Sí se da cuenta? Él tiene su Trinidad para hacer el daño. Dice en Apocalipsis 20:10, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Dice que si se da cuenta, hermano, no podemos ser engañados por ese Satanás. ¿Por qué? Porque verdaderamente Dios es el que está delante de nosotros, el que ha cambiado nuestras vidas, ¿cierto? Y dice, otra estrategia dice que Satanás tiene su propia iglesia, ¿cierto? La cual es llamada sinagoga de Satanás. Dice en Apocalipsis 2:9, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. ¿Sí se da cuenta? Dice que es otra estrategia. Satanás tiene su propia doctrina. Hemos dicho, ese Satanás está preparado por todos lados, ¿sí? Entonces dice que tiene hasta su propia doctrina, llamada doctrina de demonios. Dice en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe y escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuáles son esos espíritus engañadores? ¿Se dan cuenta ese de Venezuela? Ese de Beneco es venezolano. Ese es un espíritu engañador que se llama, ¿cierto? Que todo el mundo lo conoce, ¿no? El de allí, ¿no? Entonces, te damos cuenta San Gregorio, ¿no? Que ese es un espíritu que muchas veces Satanás lo usa para sanar, ¿cierto? Muchas veces, pero para coger personas, para engañar, para todo eso. Entonces, por eso es que tenemos que estar preparados, hermanos, para distinguir el bien y el mal.
Una categoría de demonios es llamada espíritus seductores. Mire, son los espíritus seductores también. Su trabajo específico es seducir, dice, a los hombres al error doctrinal. La doctrina de demonios en cualquier enseñanza presenta como verdad que no está de acuerdo con la escrita palabra de Dios. Extorsionan la palabra, en muchas partes ya colocan la palabra. Hay Biblias donde ya han puesto otras palabras, ¿cierto? Para engañar a la gente. Entonces, hermanos, tenemos que estar pendientes cada día más y más de esto. Dice que Satanás tiene un sistema de sacrificio. El sistema de sacrificio es que Satanás demanda total rendición del cuerpo y alma y espíritu, hombres, mujeres y niños. ¿Qué es lo que pasa aquí? Sacrificio que lo que hemos visto nosotros hemos visto nosotros aquí en esa el 31 de octubre, que se dice el Día de los Niños, en el cual en esos tiempos cogen niños, los secuestran, los llevan para allá para ese Tiempo. sacrificio. Uy, hermana, me cortó ese sacrificio, tienes que tenerlo ahí. Entonces, tenemos que estar es pendientes, estar es verdaderamente mirando cómo vamos a reaccionar y la única forma de nosotros contrarrestar esto es ayunando, orando y leyendo la palabra. Bueno, Amén. hermanos, que mi Dios los bendiga. ¿Qué Faltó más, pero conclusión, bueno. qué conclusión nos das tú, Eduardito, en tus palabras? Pues la conclusión es que nosotros aquí tenemos esas huestes espirituales de maldad que día y noche están trabajando por hacerle el daño a la humanidad. Y ya como le decía ahorita, se están metiendo en cada una de estas iglesias, se Ok. están metiendo ya en las iglesias de Cristo para dañarlas, para dañar la obra de Dios, el propósito de Exacto. Dios. Entonces Entonces, la iglesia debe estar preparada, mis amados. En el libro que les envié de Guerra Espiritual, en la página 233, lo que nos expuso muy bien Eduardo, habla de las estrategias de Satanás, huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces lo que él nos socializó fue que Satanás tiene su propia Trinidad, Satanás tiene su propia iglesia, es verdad. Satanás tiene su doctrina, Satanás tiene su sistema de sacrificio. Satanás tiene su propio sistema de comunión. Satanás también tiene sus ministros, como lo dice la palabra ángel, como lo dice, Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás tiene su propio evangelio, es verdad, él tergiversa el evangelio y mete otro. Satanás tiene otro, su trono, Satanás tiene adoradores, Satanás tiene sus profetas, sus maestros y Satanás tiene sus apóstoles también. Sus medios falsos ocultos, Satanás tiene su sistema de comunicación. Ahí lo habla, ¿no? La astrología, el horóscopo, la lectura de las hojas, el té, cartas, dibujos y todo lo que hoy conocemos como la brujería. Satanás también tiene poder sobrenatural. ¿Qué me impacta a mí este tema? Que Satanás está bien organizado, muy organizado. Su iglesia, su doctrina, su trinidad, sus estrategias, sus maestros, sus apóstoles, todo. Mire bien ese tema, es muy bonito para que usted vea. Entonces, por eso es que nosotros también trabajamos mucho el tema de la organización, amados, en una iglesia. Por eso debe estar el pastor, la pastora, honrar la sujeción, el respeto a las autoridades, velar por la iglesia, por la doctrina, por los miembros, por preparar líderes, por preparar pastores. Satanás no se duerme a eso. Él tiene sus buenas sectas guardadas. Cuando yo estudié hace muchos años atrás el tema de sectas y religiones comparadas, a mí me sorprendía cuando leí, por ejemplo, a mí que me impactó mucho el rosacrucismo. Usted lee eso, el rosacrucismo es una mezcla de nueva era con ciencia, con biología, con astrología, una cosa bien documentada, eso no son documentos cualquiera. Y me puse a leer eso y dije, Dios mío, pregunto, ¿la iglesia, los líderes saben la Biblia, leen la Biblia, predican la Biblia, como decía Eduardo? Satanás tiene organizado todo muy, muy cuasi perfecto. Muy organizado, pregunto, la iglesia se organiza, tenemos métodos de evangelismo, de discipulado, de tiempos de oración, tiempos de ayuno, tenemos nosotros organizada la agenda.
Así como Satanás y se mete a la iglesia a dañar la iglesia, debería salir a predicar la palabra, llevar el reino de Dios a las esferas políticas, en la educación, en las casas, en las calles, en los supermercados, en las diferentes instituciones de una nación. Satanás se disfraza como ángel de luz para introducirse en todas esas esferas, amados. La pregunta, ¿lo hacemos nosotros? ¿También somos sabios, inteligentes, sabiendo que tenemos la luz, el poder del evangelio, la capacidad, o estamos encerrados? Son preguntas que quiero dejar en el aire. Estamos siendo intencionales. Satanás entra a todos los lugares. Y no es casualidad que se haya tomado el arte, la televisión, las redes, se tomó la política, se tomó ahora se tomó la educación en las universidades, los colegios y la iglesia encerrada en cuatro paredes. Necesitamos profesores, maestros, así como él envía maestros diabólicos llenos de malas doctrinas. La iglesia debe introducir maestros de la palabra del Señor, nuevos profesores, científicos, politólogos, psicólogos, psiquiatras, educadores, madres, ingenieros, profesores, educadores, chef, artistas, cantantes, actores, actrices. Es que el diablo está bien organizado y nosotros, entonces la iglesia, ya el mundo está que se acaba, amado. La iglesia sigue siendo sal que penetra a evitar la corrupción. La iglesia sigue siendo luz donde hay oscuridad, donde no donde hay más luz. Entonces lea ese capítulo que nos expuso Eduardo. Muy bien, Eduardo, gracias y que todo lo tengamos en cuenta. Muy bien. Alison, ¿me regalas para compartir? Quiero mostrarles ahí tengo para compartir, para mostrarles un momentico el tema de cómo vamos en las exposiciones. Quiero de antemano felicitarles porque han estado muy juiciositos. Las exposiciones, yo diría que todas han estado muy buenas. El libro está muy bueno para poderlo trabajar. Lo voy a socializar ahí, si usted lo tiene abiertico, ojalá lo tenga abierto. Voy a solamente mirar la introducción, no, sino el contenido, y ya hemos trabajado acá el llamado a las armas, la guerra invisible, enlistado en el ejército de Dios. Ya vimos todos los temas que usted hay del libro, mire, el comandante jefe, el enemigo, las fuerzas espirituales, el territorio enemigo, la estrategia del enemigo, el plan de Dios para la batalla, la movilización, la iglesia que debe presentar una guerra ofensiva, defensiva, armas defensivas, armas ofensivas. Hemos visto la batalla en la mente, la batalla con la lengua, sobre los muros, la batalla sobre el territorio de los enemigos. Hoy nos exponían hasta el capítulo, perdón, exposición o tema número 20. Mira que hemos podido manejar nuestro material, la cartilla que usted tiene y el libro. Hemos ido paralelo, muy bonitas las exposiciones, profundizan bastante, tiene buen material. Espero que usted haya tomado nota y podamos seguir adelante en el tema. Permítame entonces, vamos a nuestro tema, el último. Eh, entonces nos quedamos ya, súper chévere, hoy es el último, espero en el Señor terminarlo con su ayuda, cuidando la liberación. Ya la semana pasada les hice el refresqueris, dijo un amigo, de todos los temas que hemos visto. Estamos en el tema o en la sexta sesión que titula Cuidando la liberación. Y bueno, yo ahí puse Cuidando mi liberación en Cristo. Si usted está ahí en la página, ahí hablamos exactamente de, remítese para más profundidad en el curso de Libertad en Cristo, que se lo damos también en la escuela de crecimiento. Ahí está. Usted puede verlo y profundizar más el tema. ¿Qué me interesa a mí en esta cartilla, en este módulo? Que usted y yo podamos, no solamente, esto va para los pastores, los líderes, la gente que usted está ministrando, enseñarle a cuidar su liberación, lo que ha pasado en una sesión de liberación, el pastor o la pastora o el líder, usted como líder le ha desarrollado en un proceso de 4 sesiones, 5 sesiones, quizás 6 sesiones, una por semana y todo va muy bonito. Entonces, nosotros en Camino de Adoración somos muy relevantes en este tema y segundo, muy intencionales en el proceso de la gente. Entonces, como nosotros sabemos la verdad,
le decimos a las personas, mire, pues la verdad, seguirle ministrando. Si usted no se congrega los domingos, asiste a un grupo de crecimiento, está en el proceso y ya empieza una disciplina de oración, de ayuno, pues no tal vez con tanta intensidad o espiritualidad o madurez que usted y yo tenemos, pero sí, amados, no podemos bajarle la disciplina a la persona porque es en Cristo quien va a encontrar finalmente su liberación. Entonces encuentro que tanto pastores, líderes, para que usted lo aprenda, amado, cuando está dando consejería, que se vuelven muy dependientes de uno. Pastor, ven, libéreme, pastor, visíteme, pastor, sáqueme el demonio, pastor, libéreme el carro, la casa, la bicicleta, pastor. Y uno dice, venga, ¿y qué pasa? Si ya lleva como 6 sesiones, usted ya lleva un año en la iglesia, 2 años y no ha crecido y lo mismo, o viene de otra iglesia y tiene el mismo problema. ¿Por qué? Porque quizás no voy a hablar ni de iglesia ni de pastores, pero quizás no tuvieron en cuenta de una forma muy clara los temas y los pasos a seguir, como cuidarse a sí mismos. Llega un momento en que pues ya no va a estar ni el pastor ni la pastora ni el líder. Y el éxito de un pastor y una pastora, de un líder, no es que dependen de usted, no es que lo aclamen a usted, no es que lo llamen a usted. Si eso sigue pasando con una persona que usted le ha llevado un proceso de muchos meses, y lleva un año, 2 años y lo siguen llamando, usted tiene problemas y está haciendo a la persona tener problemas. Sigue con una mentalidad pobre espiritual, una mentalidad codependiente de usted, una mentalidad que no crece, no tiene mentalidad de discípulo de Cristo, sino discípulo suyo. Y eso es un peligro, es un súper peligro. Así usted diga, pastor, es que hay que tener misericordia, compasión, amor. No, amado, no se trata de que no tengamos compasión y amor, se trata de que a las personas no han aprendido. Y sobre todo personas que a veces ni se congregan en las iglesias nuestras o van por ahí una vez al mes y eso sí llaman todas las semanas que uno los atienda, que uno los libere, que uno los restaure, que uno les corra. No, amado, usted está promoviendo un cristianismo antibíblico, un discipulado antibíblico y estamos promoviendo un cristianismo lapso. Entonces usted no está haciéndole un favor a nadie, está empeorando la vida de esa persona. Así que con esta introducción dicha, con franqueza, con realidad, es que usted tenga en cuenta estos pasos. Entonces, veamos acá unos pasos prácticos. Y en estos pasos prácticos, cuando yo elaboré la cartilla, en estos pasos prácticos lo que quise fue que usted fuera a la palabra, hiciéramos la descripción por la Biblia de lo que la Biblia nos manda, no nos sugiere, no nos aconseja, no, nos manda, son imperativos que nos mandan, es un paso de obediencia, es un mandato del Señor, no es un buen consejo, no es un buen tips, no es un buen punto, es un mandamiento, que en base a eso pues empezamos a trabajar. Listo. Entonces, dicho eso, Mateo 12 43 al 45, me ayudas a leer allí, por favor, Pastor Julder, ¿es tan amable? Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ujú. Así también acontecerá a esta mala generación. Tremendo, ¿no? ¿Qué nos quiere decir ahí entonces? Que yo le puedo hacer un daño a esa persona, entonces yo le doy consejo, lloro, yo reprendo, libero, pero esa persona no se congrega, no está en discipulado, no está en grupo, no ayuna, no ora. Hermano, usted y yo, y me pongo yo como ejemplo, yo soy el culpable de eso. Entonces, usted no es más sabio, ni más misericordioso que Dios, ni más inteligente. No, amado. Nosotros tenemos que llevarlo a la palabra y decirle, usted tiene que ser responsable. Entonces, la primera que aparece ahí es debe estar ocupada. Y por eso aparecen 3 frases. Con Cristo en el corazón, con la llenura del Espíritu Santo y rendir cada área de mi vida a Dios. O sea, ahí empieza. Entonces, con Cristo en el corazón, Gálatas 2:20, me ayudas a leerlo allí, Dianita Guerra. Con la llenura del Espíritu Santo, Efesios 5:16 al 20, me lo ayudas a leer allí, Karina Restrepo, por favor. Y rendir cada área de mi vida a Dios. Eso hace que las personas tengan ocupada su mente, sus emociones, su corazón, ocupada en las cosas del Señor, rendido su corazón al Señor. Por eso
Yo a los líderes de la iglesia, al equipo pastoral les enseño, les digo, amados, no hagan a las personas dependientes de ustedes. Entonces, yo ya cuando he recibido esas llamadas y me ha dicho, no, amado, yo no le voy a hacer ese daño, congréguese, busque al Señor, porque esto no es así, esto no es jugando, echando demoniocitos cada nada. No, amado, esto es serio. Gálatas 2:20, ¿qué dice? Dice, ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y mientras vivo en este cuerpo, vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y entregó su vida para salvarme. Exacto. Entonces ya no vivo yo, ya no es una casa desocupada, vive Cristo ahí, que ustedes lleven la persona a Jesús. Y Efesios 5:16 al 20, Karen. aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Karen. ¿Cuántos pasos identificas ahí, Karen, en esa lectura que un cristiano debe ir ocupado? Identifica ahí varios. Bueno, la primera es aprovechar bien el tiempo, o sea, ser intencionales Exacto, exacto. en lo que hago con mi tiempo, Ujú, en no ser insensatos, es ujú, decir, en estar bien informado, exacto. en ser responsable de lo que pienso, de lo que hago, de lo que creo, en específicamente porque ahí en ser entendidos de la voluntad del Señor, eso solo lo puedo encontrar en la Biblia, saber Dios qué espera de mí, entonces ahí ya vamos con tres, en no embriagarse con vino. Yo creo que no solamente en embriagarse con vino, sino en todo lo que tiene que ver con los deseos de la carne. Entonces ahí vamos cuatro. En ser llenos del Espíritu. La llenura del Espíritu solamente se puede tener en una, aparte de lo que hago, que prepara ese terreno, en lo que en mi relación y en mi intimidad con el Espíritu, para poder conocer su voz, para poder caminar conforme Él me pide. Entonces ahí vamos creciendo en el conocimiento de Dios y en la llenura del Espíritu, van cinco. Hablando entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, van seis. O sea, pensar en que todo lo que salga de mi boca, Jesús dijo, no contamina lo que entra, sino lo que sale. Entonces, lo que yo hablo va a mostrar lo que hay en mi corazón. Entonces, ahí vamos viendo todo lo que se va dando en el contexto de lo que tengo que hacer. Van seis, dando siempre gracias a Dios por todo. Eso es súper importante porque no practicamos mucho el agradecimiento. Y el agradecimiento no solamente nos lleva a tener nuestra fe muy sana, porque recordamos lo que ha hecho Dios, recordamos las situaciones que ya hemos pasado. Entonces me ayuda a no enfocarme tanto en lo de ahorita y pues también a estar en constante comunión con el Señor. Entonces ahí encontré siete, pastor. Sí, exacto, muy bien. Y en esa está sumergido la parte de congregarse. Dice ahí, anímense entre ustedes con salmos, ¿no? O anímense, o hablen. Esa es la atmósfera de la congregación, que se congregue. Así como lo describió Cari, mira, 6, 7 que aparecen ahí. ¿Cómo una persona no va a estar ocupada? Por eso le hago un daño a una persona cuando le ministro sin darle estas responsabilidades de ocupar su mente, su espacio, su tiempo, de ocupar bien su vida, de crecer, de informarse, de capacitarse, amado. Es nuestra responsabilidad hacerlo. Así que invítelo a que se ocupe. Rendir cada área de mi vida a Dios, pues uno vuelve a encontrar lo mismo. Pastor, fue que he recaído. Bueno, hijo, pues yo te puedo ministrar, pero pues que te estoy haciendo un daño. Y usted lo ministra, siente paz y vuelve, y vuelve, y vuelve, y vuelve a la misma, amado. Entonces, no, la iglesia está abierta. Entonces, cuando eso pasa, yo le digo, amados, pues ya le revierto el orden, le digo, vea, los martes tenemos ayuno a tal hora, los domingos llegamos en ayuno todos los libres desde las 7 de la mañana, la iglesia está abierta, llegues en ayunito, empecemos el proceso, congréguese, vaya un grupo y no lo va a hacer ese daño. Entonces, esa es la forma, mis amados, bíblica para hacerlo. Número 2, ahí aparece barrida y adornada. Es la segunda dos palabras que aparecen ahí.
barrida y adornada. Entonces, solo cuidamos el aspecto moral y emocional sin la ayuda y dependencia del Espíritu Santo. Es decir, cuando llega el Espíritu, no, está barrido, está bonito, está libre, está mejor dicho, hecho todo un santo, pero no cuidamos el aspecto moral, no les enseñamos a cuidar su área emocional, no les enseñamos a depender del Espíritu Santo. Entonces, por eso es tan grave eso. Muchas personas también a mi alrededor, muchos ya no me buscan porque saben que yo le voy a decir, amado, pues congréguese, empiece a ayunar, ahora no, pastor, venga a mi apartamento, óreme el apartamento, óreme el carro, corra a hacerlo. Y digo, no, amado, no, 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 eso ya es responsabilidad suya. Y más unos viejos que van a todas las iglesias, escuchan a todos los predicadores, antes lo corrigen a uno, lo regañan a uno y toda la cosa, no se congregan, no diezman, no ofrendan, no sirven, no van al ayuno, no van a una vigilia, nada, y tienen la iglesia a 2 cuadras, 1 cuadra, 5 cuadras, y los que sí viven a 2, 3 horas sí llegan puntual. Me dicen, no, amado, eso es cuestión de compromiso y realidad. Entonces ahí comienzan a levantarse los chismes hacia los pastores y los líderes. Esa iglesia no tiene amor, no visita, el pastor no llama. Amado, hay que enseñar a la gente a ser responsable ante Dios, ante Dios. Pasos prácticos que son revelados por los autores bíblicos. Esta me encanta también. Entonces vamos a leer Santiago, capítulo 4, versículos 7 al 8. Pastor Alexander me ayuda a leer y vamos a encontrar por lo menos ahí 5. Por eso le pedí a Cari que hiciera la lectura y que describiera los pasos que encontrara, y es de esa manera que vamos a hacer ese ejercicio con los versículos siguientes. Entonces, mi pastor. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Eso. Entonces, imagínense que eso se lo está escribiendo a la iglesia, a los líderes, listo. Pero no empieza desde ahí, pastor, regáleme la lectura del 1 al 6. Aquí, ¿qué está hablando? ¿Cuál es el contexto del capítulo? ¿Qué dice ahí? Del 1 al 6, 4, 1 al 6. Por favor, pastor. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no Ujú. sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Sí, Cualqui- ¿Allí? sí, pastor, sí, está bien. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si ve el contexto, le está hablando a la iglesia, una iglesia con conflictos, con maldad, con avaricia, amiga del mundo. En la PDT dice el versículo 4, gente infiel, ¿no saben que amar al mundo es lo mismo que odiar a Dios? El que quiere convertirse amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Entonces, mire todo eso y le dice a la iglesia. Entonces la iglesia o los que se le generan la administración o el proceso pierden sus batallas en muchas áreas por eso. Y ahí aparecen 5. ¿Cuál es la primera? En el versículo 7 al 8, someternos, someternos, ahí aparece. Se las voy a editar y las explico en breve tiempo. La número 2, resistir. Dese cuenta que está en el texto. Número 3, acercarme. Número 4, limpiarme. Y número 5, purificar mi corazón. Esta es
unos imperativos, mandamientos que se le envían a la iglesia, a cada uno, a cada pastor, a cada líder, a cada persona que está empezando en el Señor, que está en ese proceso y uno empieza a ayudarle en el discipulado. Más que las 5 cartillas, amados, es el discipulado que el líder, el anfitrión, el asistente, como el ala de los grupos de crecimiento, le ayudan a su nuevo convertido. Recuerde que un discipulado no solamente son los 5 niveles que damos. Los 5 niveles de la iglesia de camino de adoración no son para discipular, no, son el principio de un discipulado donde lo hacemos informativo, donde le mostramos la visión, la misión de la iglesia, le damos unas bases claras de la doctrina, de la palabra del Señor, pero ahí empieza el discipulado. Entonces, el primero, someterme es decir, a Dios, obediencia a las autoridades. Increíble, ¿no? Y tremendo, cómo el Señor desde ahí, o usted y yo desde ahí, trabajamos cuidamos nuestra liberación, tanto pastores, líderes, como los que están siendo ministrados. Venga, sométase a las autoridades, hay un pastor, hay un líder, hay unos directivos en la iglesia, sométese a Dios, pero sobre todo a su palabra también, a lo que Él dice en la palabra de Él, para que siga siendo libre. Número dos, resistir al diablo, no ceder a sus ofertas en lo más mínimo, no negociar principios. Entonces, dése cuenta que, como se los decía hace 8 días, que les dijo a ustedes que a mí me habían criticado por mucho tiempo, pues en la iglesia del pastor Andrés no hay guerra espiritual. Entonces yo le preguntaba a esas personas, ¿para ustedes qué es guerra espiritual? Y me di cuenta que su profundidad era así, mire, me viene a los ojos, mire, era así, de guerra espiritual, porque la guerra espiritual para esas personas era solamente decir, fuera Satanás o fuera demonio, o tener una sesión de echar fuera demonios y listo. No, es enseñar a la persona a resistir, a eso es guerra espiritual. Eso es lucha espiritual, porque el diablo lo tendrás en todo lugar, por lo menos sus demonios. Vas a tener ataque en la oficina, en la universidad, en la misma congregación, en la calle, en la fila, haciendo fila para comprar, para la cita médica, lo que sea. Ahí hay que resistir, la resistencia, el decirle no al pecado. Y eso le debemos de enseñar al nuevo discípulo y nosotros también tenemos que trabajarlo, amado. Y eso es lucha y guerra espiritual. Eso es. No siempre es decirle fuera a Satanás porque hay lugares donde no se van a ir, no se va a ir. Y va a seguir tentándolo. Recuerdo con el Señor Jesús, ¿no? Fue tentado. Número tres, acercarme a Dios. Una vida de oración y ayuno, comunión, devoción, una vida contemplativa permanente en Dios. ¿Alguien me regala esa lectura? Mateo 17:21, por favor. Cualquiera de ustedes en cualquier versión. Entonces, cuando él dice acérquense a Dios, le pide a la iglesia que oren más, que ayunen más, que su devoción sea más profunda, una vida contemplativa permanente, una vida que vaya creciendo. Entonces, hay muchas, por eso hay que tener en cuenta muchas veces la falsa doctrina, como lo enseñaba ahora nos ponía Eduardo, porque el diablo también introduce, polariza la iglesia, la permea de falsas doctrinas. ¿Y sabe cómo lo hace? Escúcheme esto bien los pastores y líderes, tomando una doctrina y estirándola cual más no puede para hacernos vivir una forma que no tiene nada que ver con la Biblia. Entonces, uno de esos temas es la gracia, que enseñan más la gracia. Ay, hermano, no hay que orar, ni ayunar tanto, ni congregarse tanto. Ay, estamos en la gracia. Amado, es que la gracia, dentro del paquete de la gracia precisamente está la virtud, la llave, llámele el elemento, llámele el poder, algunos llaman el poder de la oración, el ayuno y la vida contemplativa, precisamente ese es un instrumento de la gracia, ese es un insumo de la gracia, esa es una llave de la gracia. La gracia no es para dejar de ayunar y orar porque Cristo ya ganó todo por mí, no, la gracia, dentro del paquete de la gracia, Dios me dice, ora Andrés, ayuna, crece más para que tengas más victoria sobre la carne, Satanás y el mundo. Es para eso acercarme a Dios. ¿Quién tiene Mateo 17:21? Yo, pastor. Sí, Pero este género no sale sino con oración y ayuno. exacto. ¿Recuerda lo que dijimos hace 8 días? ¿Qué significaba género? Ahí se refería a la parte demoníaca. Y el Señor le dice, el problema no es por el diablo, el problema es porque ese género necesita que se eche con fe. Por eso el que necesita ayunar y orar soy yo para creer que tengo el poder y la fe para expulsar. Mire la explicación clara de ese texto porque yo he visto que muchos patalean en ese versículo, en las exposiciones, en los diferentes púlpitos y digo, no han comprendido el texto, no le han hecho exégesis. Es más una interpretación así tradicional de escuchar de predicador en predicador y nunca se detuvieron a entender a qué se refería. Número 4, limpiarme.
Ojo que le está diciendo es a la gente de la iglesia, que es lo que usted y yo debemos de hacer como pastores, como líderes, y enseñarle a la gente. Dice, limpiarme del pecado, confesar y apartarme del pecado cada día. Eso es lo que yo le tengo que enseñar a las personas y lo que yo tengo que practicar. Todos los días nosotros, amados, nos ensuciamos. ¿Quién nos ensucia en el día? Usted salió a trabajar un mal pensamiento, una imagen que vio en su trabajo, algo que le dijeron, algo que pensó, algo que el diablo puso en su corazón, en su mente, lo que sea. Y uno llega a la casa a confesar y uno le enseña al nuevo discípulo, mira, tenés que limpiarte todos los días, ve a la presencia de Dios. ¿Quién tiene primera de Juan 1:7 al 9? Que me lo regale por leerlo. Yo lo Y tengo. listo, mi pastor. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso, pastor. ¿Cuál es el ejercicio entonces de una persona al entender esos versículos? ¿Qué debemos de enseñarle? Pues debemos es estar siempre a cuentas con el Señor, digamos, en palabras como popular, ¿no? Mm. Estar siempre decididos a caminar como Dios nos ha llamado, aunque muchas veces se cree que es difícil, pero yo creo que no es difícil, sino que más bien es como la voluntad de cada uno querer caminar como Dios nos ha pedido que vayamos con Él. Entonces, y confesar el pecado, porque definitivamente el pecado, si lo confesamos y nos apartamos, alcanzaremos la misericordia de Dios. Claro, enseñémosle a la nueva persona que no se deja acumular de malos pensamientos, fantasías, rencores, lascivias, que las va a tener, se va a ensuciar la mente, pero por eso vaya a la presencia del Señor, confiese y apártese del pecado. Y cinco, purificar mi corazón, los de doble ánimo, dice hay cristianos inconstantes, inconstantes. Y alguien que me regale la lectura, 2 Corintios capítulo 6. Versículo 14, el 18 y el 7:1. ¿Por qué, amado? ¿A qué se refiere purificar? Ya tiene mucho que ver con la parte emocional. ¿No ha visto esas personas inconstantes? Un domingo sí, un domingo no, 2 domingos sí, 4 domingos no, y por eso no crecen y no avanzan. Tú no debes decirle, amado, mire, usted lucha más porque usted está peleando desde el terreno emocional y el terreno físico. Y por eso es que uno le dicen a uno, pastor, si molesta con la congregación, con los ayunos, que no es congregar, que no falte el grupo de crecimiento, que no falte. Por eso, amado, no es que cansemos, sino es que lo ponemos, lo ubicamos en los lugares correctos, donde la persona sabemos que como usted y como yo vamos a tener luchas emocionales, espirituales, familiares, sociales y llamado, pues si está en esa inconstancia, entonces en esa inconstancia es que lo llaman a uno, venga, pastor, otra vez, cae en depresión, y uno, bueno, vuelve a aconsejarlo y vuelve a ayudarlo, pero ya un cristiano que lleva 5 años, 10 años, 20 años, no, no puedo creer, no puedo creer. Pero ¿qué pasa? No sé si no le enseñaron bien esto. No sé si lo practica bien, pero por lo menos de parte de nuestros hermanos amados, enseñémosles estos pasos. ¿Qué dicen ahí? ¿Quién la tiene? 2 Corintios 6, 14 al 18. Yo la tengo. Dale. Ustedes no son iguales a los que no tienen fe en Cristo, entonces no Ujú, se junten con ellos. ¿Acaso ujú. hay algo en común entre la justicia y la injusticia? ¿Cómo puede estar la luz junto a la oscuridad? ¿Es, es que puede haber un pacto entre Cristo y Satanás? ¿Qué puede Ujú. haber que haber en común entre un creyente y alguien que no cree en Cristo? El templo de Dios no puede tener ningún pacto con los ídolos y nosotros somos el templo del Dios viviente. Así como Dios dijo, viviré y caminaré con ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y por eso dice el Señor, salgan de entre esa gente y sepárense de ellos. No toquen nada impuro y yo los aceptaré. Seré su padre y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Así dice el Señor Todopoderoso. Claro, le resumo esto en esas palabras. ¿Qué hace volviendo a los mismos hábitos? ¿Qué hace con las mismas amistades?
Yo no voy a dejar esas amistades de la oficina, la universidad, porque pues estudian conmigo, trabajan conmigo, yo hago lo que es debido a mi contexto social. Pero ya de volver a practicar, entonces uno tiene este tipo de personas que van a la iglesia, pero siguen tomando, fumando, siguen yendo a los bares, todo ese tipo de cosas, uno tiene que ser muy claro, ¿no? Con amor y con sabiduría uno le dice, amado, mientras sigas en ese contexto, en ese estilo de vida, tu vida no va a cambiar. Entonces vienes a mí cuando estás deprimido, cansado, ven otra vez el pastor, vuelve y ministra, o sea, contento, feliz esa semana, siente que purga los pecados y vuelve a lo mismo. Entonces vuelvo y le digo, pilas con lo que hacemos, enseñémosle más bien estos pasos para que la persona pueda crecer. Lucas 6, capítulo 4, versículos 6 al 12. También hay otras dos formas de poder mantener nuestra liberación. ¿Me lo ayudas a leer, por favor? A ver, yo miro por acá. Neider. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Eso, mire que las pusimos en letra en negrilla. Entonces, usamos dos. La A es reprender en el nombre de Jesús. La A es reprender. Y la B es citar la palabra. Citar la palabra. Pero no como un citar solamente supersticioso que lo memorizo y lo digo, no, es un citar la palabra en la boca de Jesús. Bueno, ya lo voy a explicar, es un tema de estudio, de vivirla, ¿no? De trabajarla. Entonces, ni Jesús se salvó de ser tentado por el diablo. Entonces, ni usted, ni el pastor, ni el líder, ni mucho menos el nuevo. O sea, debemos de entender que esa persona va a seguir siendo tentada. Yo no sé uno porque a veces dice, bueno, ya lo liberé, ya le hice la sesión de liberación, ya está creciendo y uno tiene que darle esas armas, amados, porque van a seguir siendo tentados. Note la última frase en negrilla, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, a mí me llama la palabra esa, toda, es decir, que él tiene un ciclo, un tiempo, unas estrategias, un método y un proceso muy ordenado. Dice, yo me le pego a Neider a tentarlo esta semana en esto, en la impaciencia, en las finanzas, en la sexualidad, bueno, y sobre todo en esas debilidades, ¿no? Que, en esas vulnerabilidades que tenemos. Pero otra frase que aparece ahí que llama mucho la atención es, se apartó de él por un tiempo, por un tiempo. Interesante eso, ¿no? O sea que va a volver. Entonces nosotros por eso tenemos que darle las herramientas, las llaves, los métodos, los tips, los pasos a estas personas para que mantengan su liberación, para que luchen, tengan su lucha y su guerra espiritual. Como se los dije hace 8 días, la lucha y la guerra espiritual no solamente es decirle, vete Satanás, es mantenernos en santidad, renunciar a la murmuración, la depresión, la ansiedad, la desobediencia, pues nos dejamos de congregar o la persona se deja de congregar y grave. Por eso reprender también es un método, porque Jesús le dijo, vete de mí, vete lejos. Cuando sintamos voces o presencias demoníacas en nuestro entorno, en nuestro cuerpo, podemos echar fuera confesándolos con nuestra boca en el nombre de Jesús. ¿Se acuerda? En Mateo 12:28 dice, si yo por el Espíritu echo fuera, echo, echar, hablar. Y en Marcos 16:17 dice, y en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, reprender es bíblico. Se siente presencia, se siente opresión. Hace poquito mi esposa recibió una llamada de una persona que estaba en consejería, es nueva y está asistiendo y está muy juicioso.
Y está diciéndole a mi esposa, no, pastora, yo estaba mal desde el lunes, desde el domingo, una cosa horrible en el trabajo, y me encerré ya toda la tarde a orar y sentí que se fue esa opresión y comencé a reprender y a orar duro. ¿Por qué? Porque hay momentos donde hay que reprender a Satanás, como Jesús le dijo, vete de mí, Satanás. Entonces es importante usar esa fórmula si le quieren hablar. Y citar la palabra está escrito, para esto es necesario leer la Biblia cada día, memorizarla, llevar un estudio disciplinado y devocional de la palabra de Dios. El versículo clave que quiero dejar ahí es Colosenses 3:16. Neiter, ¿me ayudas a leerlo ahí? Que ahí te veo, es que no veo a todos por tema de la pantalla. Pero el ejercicio, amado, de la palabra es que, como lo decía ahora en la exposición Eduardo, recuerde que Satanás sí tiene sus propias doctrinas y cómo respondemos nosotros a un pensamiento de desánimo, de dolor, de angustia, de depresión, de que, ay, no me quiero congregar, ay, ya no siento congregarme, o sea, ¿cómo respondo yo a eso? Que no sea desde las emociones, sino desde el espíritu, es decir, pues, cómo voy a dejar de congregar y cómo dejar de orar, cómo dejar de buscar al Señor, cómo abandonar mi proceso. Porque hay que enseñarle al nuevo discípulo amado a amar la Biblia como, después, mejor dicho, de la iglesia la palabra. Colosenses 3:16, ¿qué dice? Recuerden usar la Biblia física, ¿no? Vamos a hacer la anotación. ¿Quién tiene su Biblia física? ¿Qué dice, Neidercito? Permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente entre ustedes. Ujú. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Dios les da. Canten salmos y canciones espirituales con el corazón lleno de agradecimiento a Dios. Tremenda esa primera frase, ¿no, Neider? ¿Me ayudas a leer otra vez? ¿Qué versión leíste? Estoy en PDT. Ajá, me leí la primera frase otra vez. Permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente entre ustedes. Esa frase me gusta. Que el mensaje viva plenamente entre ustedes. Entonces, no citar solamente la palabra por citarla, sino que la palabra de Dios de verdad esté dominando cada área de mi vida, mis emociones, mis pensamientos, mi estilo de vida. Por eso es que insistimos en la lectura, en la memorización, en estudiarla, en la medida en que, amados, la gente lo hace. Mira, la gente es perezosa, pero hágale leer por lo menos un capítulo diario. O sea, eso va a hallar mella, eso es lo que el Espíritu va a usar para que la gente cambie. Bueno, yo he tenido procesos de consejería donde dice, pastor, volví a caer en pornografía, volví a caer en esto, y le digo, ¿estás leyendo la palabra? No, ¿estás orando? No, le digo, pues ni yo puedo hacer nada, ni yo puedo hacer nada. Bueno, oremos, lo atiendo, lo escucho, les dejo las mismas tareas, obviamente sin atosiguarlo, sin embutirle tanta cosa, pero sí, hombre, un capítulo diario. Es un ejercicio mental, es un ejercicio físico que puede desarrollar. Número 3, 1 de Pedro 5, capítulo 5, versículo 5 al 9. Voy a pedirle el favor allí, por favor, a Carlos Rincón, que me ayudes a leer esos textos allí. Pase, es que no puedo ver bien. No puedes ver bien, listo. No, porque Entonces, tengo las pupilas dilatadas y pues veo listo, borroso. Micaelitos, tranquilo. Geraldine, Bueno, por favor. Yo te ayudo. Sí, señor. Geraldine. Igualmente, igualmente, jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistí firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Exacto, mi Geraldine. Mira las palabras que aparecen en negrilla ahí. ¿Cuáles son? En orden. Sujetos, Ujú. sumisos, revestidos de humildad, humillaos, echando, sed sobrios y velad, resistid firmes en la fe. Exacto. Entonces, el cuidado de la liberación, el cuidado del mantenerme en esa libertad en Cristo, amado, es el conjunto de también no solamente de una vida
individual, sino de una vida colectiva ministerial. Entonces, esto es para que, por eso les digo, no saquemos los textos fuera de contexto. La mayoría, cuando hablan de guerra espiritual, citan solo el versículo donde dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo anda como si, hermanos, el diablo hay que echarlo de esa manera. Mire, amado, hay que leer unos versículos anteriores. El cuidado de tu liberación, la tuya, la del pastor, la del líder, la del que estamos enseñando, de todos acá, amados, empieza desde la sujeción. Entonces, la primera, la A, anótela ahí, sujeción a las autoridades. Es la primera, la A. ¿Y qué dice ahí, mi Geraldine? Sigue leyendo ahí, sujeción a las autoridades, que es la primera. Entonces, ¿qué pusimos ahí? Sujeción a las autoridades. No esté en rebeldía con sus autoridades eclesiásticas. Por Ujú. más que tenga la razón o no esté de acuerdo, son las directrices de la iglesia. Ajá, exacto. Amado, mientras el pastor no lo mande usted a robar, a matar, a violar a alguien, a irse en contra de no pagar, qué sé yo, un impuesto, algo que evidentemente es pecado. ¿Por qué hay rebelión? ¿Por qué hay rebeldía? Me gustó mucho la exposición, no sé si 8 días, acerca, creo que fue Freddy y Laurita, que expusieron acerca de la transferencia de espíritus. Amado, claro. Por eso es que en la parte espiritual hay rebeldía y otra vez vienen opresiones demoníacas, lo que hablábamos, bueno, no devolverme toda la cartilla cuando le damos lugar a Satanás. De la lucha espiritual, la guerra espiritual no solamente es fuera Satanás. Pregunto, ¿cómo está esa persona? ¿Cómo estamos nosotros en la sujeción a las autoridades en la iglesia? Ahí empieza la liberación, amado. Ahí cuidas tu liberación y ahí tienes tu libertad. Es interesantísimo eso. Entonces, hablo a los pastores, hablo a los líderes, hablo a ustedes que están ministrando a otras personas para que les enseñen el propósito de cómo mantener su, su libertad en Cristo. Ya, si a usted no le gusta algo, que si a usted no le gusta que el pastor le diga, hermano, evangelice, ayune, eso es bíblico lo que estoy diciendo. Yo estoy diciendo que me traiga el dinero a mí o que a otra cosa diferente que no sea, pero estamos invitándole a que esté en la armonía y la atmósfera de la iglesia, que no solamente es una liberación personal, sino una liberación colectiva. Y en la colectividad mantengo también mi libertad, mi liberación. Y testimonios del Antiguo Testamento, uff, creo que los que vieron autoridad espiritual de Guasman ni saben cuando Datán y Coré se rebelaron, cuando María habló mal de Moisés. Cuando se insubordinaron los 10 espías, hay cantidad de ejemplos. Entonces, por eso, amados, pilas con esto, enseñar con mucho, con mucha intencionalidad esta verdad. Número dos, la B. Sumisos, pero no sumisos unos a otros. Sumisos unos a otros, con una actitud de respeto, amor y trabajo en equipo con los hermanos de la congregación. ¿Cómo así? Claro. ¿No ve que si usted anda en desarmonía, si no anda en unidad y peleando y chismeando y señalando, amado, también se genera y abre la puerta a espíritus de rebeldía, murmuración, engaño, sin decirle que ya, como lo dice, creo que es Lucas 8, que habla de lo que sale del corazón, y entre las cosas que salen del corazón, que es adulterio, fornicación, también maledicencia, chismes, murmuración. Entonces, ahí también mantengo la atmósfera de libertad en mi corazón, en mi mente y en mi vida. Entonces, si se da cuenta que estamos hablando no solamente de algo muy íntimo, "Ay, yo no veo tal cosa, yo cierro el computador, yo no estoy viendo el celular para esto". No solamente es eso, estamos sumisos unos a otros, es decir, a esta armonía de congregarme en mi grupo de crecimiento, en el ambiente ministerial. Eso hay que cuidarlo, eso hay que cuidarlo también. C, revístase de humildad. ¿Cómo? Claro que sí, porque es que estoy cuidando mi corazón de no darle cabida a Satanás con el orgullo. Por eso ahí dice, cuídese del orgullo, pilas con la soberbia, todo el tiempo de a mantener una actitud de respeto y reconocimiento de sus errores, virtudes y acciones. Porque llega un momento en que los que estamos ministrando o la persona que está recibiendo cree que ya no necesita más consejo, que ya está súper bien. Esto le puede pasar a pastores, líderes, a miembros recién convertidos que lleven un proceso, a todos, amados. Porque el apóstol Pedro está hablando del contexto de los pastores, los jóvenes, los líderes, a toda la iglesia,
Y les está diciendo eso, no, ya, yo no necesito del pastor o de la pastora o del líder. Y pues ojalá no lo necesite y no sea dependiente, pero amado, uno debe tener en corazón que reciba, que no se las sabe todas. Y esto le puede pasar a una persona también que lleva en Cristo poquito y ya va muy bien, va muy bien, va creciendo y dice, wow, cómo está enchufado con el Señor y que ya no necesita a nadie. No, no, usted necesita ser más ministrado, doblegar más estas áreas, sanar estas otras áreas y necesita más. Entonces hay que enseñarle que debe tener una actitud de humildad, de echando toda ansiedad sobre Dios. Y esto tiene que ver con la parte emocional. Porque desde lo emocional, si no se gestiona bien, si no se llevan a Dios y a y al consejero, contarle nuestras rabias, dolores, amarguras, tristezas, depresiones, bueno, y ahí lo puse, que su vida emocional sea gestionada todo el tiempo con Dios, no permitiendo que las preocupaciones, miedos, temores y ansiedades controlen su vida. Por eso gestiónelo en oración, por eso cuénteselo al consejero, para que usted entienda que, recuerde que lo de emocional, que eso lo hablamos mucho, en Efesios 4, 26 27, y que el sol no se ponga sobre nuestro enojo y no le demos lugar a Satanás. Ahí entra, por eso entra la ansiedad. ¿Y qué tiene que ver eso con cuidar mi corazón? Mucho. ¿Con qué tiene que eso con cuidar mi liberación? Bastante, porque es donde estamos generando ese nido o para que el espíritu opere o para que Satanás tome control de esas áreas. Entonces, por eso gestiona esas rabias, dolores, esos enojos guardados contra alguien, pida perdón, no se deje controlar por eso. No fue a la iglesia, estaba con miedo, con temores, con preocupación, con ansiedad y desanimado. Uy, amado, eso me está mostrando que usted está dejando dominar. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Vamos para adelante. Ser sobrios, mantener el equilibrio emocional y el dominio propio sobre sus emociones, deseos e inclinaciones pecaminosas. La palabra sobrio significa equilibrado, firme, estable. Por eso, que controla, que tiene los deseos y sus inclinaciones pecaminosas, es decir, las tiene controladas. Le dice no al pecado. Eso hay que enseñárselo al nuevo. Decirle no a eso, no. Salga corriendo, no, váyase de ahí. No se deje dominar, porque le abre puertas a Satanás. Velar. La palabra velada ahí no tiene nada que ver con la oración, aunque uno vela en oración, pero la palabra velar en el contexto griego no es orar, ahí la palabra velar es reconocer sus debilidades, trabajar en ellas y no descuidar en sus puntos ciegos y vulnerables. Entonces uno debe enseñarle a la nueva persona, decirle, mira, por más que ya seas lleno del Espíritu Santo, súper que estés enchufado en la iglesia, te felicito, no bajes la guardia. Es lo mismo que diríamos creo que es en 1 Corintios 10, dice, el que piense que esté firme, mire que no caiga. Enseñarle, oh, pastor, estoy súper consagrado, qué bien, pero no se olvide que usted tiene unas áreas débiles. Vigílelas, no las alimente. Ay, eso ya no me afecta ver tal propaganda, escuchar tal música, comer tal cosa. No, uno tiene unas debilidades más evidentes que otra. Trabaje en ellas, siga trabajando intencionalmente. O sea, si sabe que el computador, el internet, las imágenes, una aplicación, qué sé yo, lo hace vulnerable, menos frecuéntelas y más actívese en ese tiempo, llénelo con lectura, con deporte, con oración, descanse, ocúpese en algo productivo que es importante. No, recuerde que nosotros tenemos puntos ciegos que uno no ve, otro le ayuda a uno y uno es muy vulnerable. Y la última G, resistir firmes en la fe. Como se los dije en el Evangelio en el Evangelio no, sino en Santiago, ahora que lo dice es Pedro, es resistir firmes en la fe. Usted debe enseñar a la persona que no solamente le dice afuera a Satanás, que Satanás sí, los demonios van a estar en la oficina, en la casa, en la calle, que va a tener opresión por todo lado, por todo lado. Enséñele a resistir, a decirle no al pecado. ¿Qué pusimos ahí? Geraldine, ¿me ayudas a leer esa frasecita que está ahí? Ese párrafo. Dice resistir ahí en el pecado. Sí, la G. Sea, sí, resistir firme en la fe, sea constante en congregarse, disciplinado en su vida devocional, mantenga una vida activa con el servicio a Dios, siga confiando en el poder y en la palabra de Dios. Eso, ¿sí ves?
¿Qué pasa con una persona no es constante? No es disciplinado, no tiene una vida activa en el servicio a Dios, no confía en el poder en la palabra, amado, no está resistiendo. No está resistiendo, por eso es que le pega tan fácil el hecho de una depresión, una tristeza, una ansiedad. Ahí está, entonces enséñele a, a la nueva persona que está ministrando, enseñémonos a nosotros mismos a mantenernos firmes. Amados, a las 8:10 y 15, perdón, regresamos, 10 minuticos de descanso y entramos con una exposición. Ya nos vemos, 8:15. ¿Nos preguntas o haremos una retroalimentación? Entonces, recuerda anotar. La siguiente exposición le corresponde a Elisenia Rojas y Eugenia Doncel. Cuando quieran, Eugenia o Elisenia, no sé, ¿quién empieza? Yo empiezo. Buenas noches. Buenas Eh, noches. a nosotros nos tocó tratando con los poderes demoníacos. Acércate bien a la Eh, cámara, mi Eugenia, para escucharte. El audio no te quede lejos. de los poderes demoníacos, que son cómo detectarlos, qué producen en la mente y en el corazón de la persona, que cómo debemos de estar para poder eh, no dejarnos llenar de esos espíritus, de esos poderes demoníacos. Entonces, he buscado en que ahí habla del discernimiento, de saber el discernimiento de los espíritus que pueden llegar y detectar cuáles espíritus son los demoníacos y cuáles espíritus son los espirituales. En la carta de los Corintios, la instrucción que dice de los dones espirituales, Pablo habla explicando que quería que ellos estuvieran, que quería que estuviéramos informados sobre todos los puntos que tiene el cuidado de anotar que el creyente puede poseer dones, no solamente el de discernimiento, sino otros dones. Pero en este caso necesitamos es el de discernir entre los espíritus malos que poseen a una persona. Entonces ahí nos hablan de que podemos estar estoy nerviosa de que si los demonios pueden afectar a los creyentes o no los pueden afectar. Entonces, en ocasiones sí, de pronto sí, nos pueden afectar, en otras no, porque si nosotros, como hablaban anteriormente los hermanos, si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, si nosotros tenemos la llenura, estamos preparados, estamos capacitados, no, los demonios no nos pueden tocar, porque Dios, Él nos redimió, que es la palabra de redimir. Él nos redimió, Él nos compró con su sangre preciosa. Entonces no podemos dejar de que ningún espíritu inmundo llegue a perturbar nuestra vida, porque hay espíritus que enferman, afectan el espíritu, hay demonios que afectan el alma y hay demonios que afectan al hombre físicamente. Entonces, si nosotros estamos llenos del poder de Dios, leemos la palabra y ¿cómo hacemos para llenarnos del Espíritu de Dios? Orando sin cesar, dice en las Escrituras, ayunando, orando, vigilando, leer la palabra, porque en la palabra de Dios hay poder para sacar, para derribar, para liberar, para sanar. Entonces, esos espíritus no puede tocar al cristiano. Desde que un cristiano esté bien preparado de, de todas esas de todas esas armas que Dios nos ha dado, porque esas son armas que Dios nos ha dado para combatir los espíritus, para combatir toda posesión del maligno. Porque como decía el hermano Eduardo, Satanás no está contento de que nosotros
estemos en el camino de Dios. Entonces, Él manda estrategias de un lado por el otro, que afectan nuestra mente, que afecten nuestro espíritu y afecten nuestra vida física para vernos derrotados. Entonces, son cosas de que nosotros como creyentes ya de tiempo no debemos de dejar que ningún espíritu inmundo toque nuestra vida, mucho menos nuestra alma y mucho menos el espíritu. Entonces, son cosas que debemos de tener en cuenta de que cuando un creyente de verdad, cuando muchas veces gente que, ay, pero lo mismo, que repiten lo mismo, pero ¿por qué lo repiten? Porque el Señor, el Espíritu Santo coloca en ese predicador que nos esté amonestando cada nada para que nosotros seamos fieles y podamos estar llenos de la palabra. Porque el Señor Jesús nos dio un ejemplo cuando dice que Él derrotó a Satanás con la palabra. Cuando Él lo tentó, las veces que lo tentó, Él lo derrotó fue con la palabra. Cuando el Señor ha liberado a muchas personas, sanó, liberó, fue muchas veces a través de la palabra. Él no tuvo necesidad ni de tocarlos ni de verlos, sino que a distancia Él habló y la persona a la distancia fue sanada, fue liberada, fue tocada por el poder de Él y fueron sanados los que Él sanó a través de la palabra, a través de su palabra. Entonces, ¿qué pasa? La palabra de Dios tiene poder. Lo dicen Entonces, que tengo tantos apuntes que no tengo por dónde. Entonces, yo miraba en todo lo que en el libro porque yo le saqué fotocopias a las páginas que nosotros nos tocó, no a todo el libro, pero hay eh, cómo sanar nuestra alma, cómo sanar nuestro cuerpo, cómo sanar eh, de- físicamente, cómo sanarlo. Hay sanidad física, hay sanidad, dice que cada día en una persona llegue. ¿Por qué? Porque son personas que están siempre trayendo el mal a su mente. No solamente que el Satanás lo coloque las enfermedades, sino que uno muchas veces con la mente puede traer las enfermedades. Uno muchas veces con sus malos pensamientos puede perjudicar nuestro espíritu, muchas veces dudando de las cosas de Dios, que muchas no tenemos esa certeza de creerle a Él. Y muchas veces nos vemos afectados en nuestra vida física, emocional, mental. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una mente, cada, cada día dice que tenemos que renovar nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra vida diaria. ¿Y cómo la renovamos? Como decía yo ahorita, orando, ayunando, leyendo la palabra, confesándola. Cuando de repente, de pronto, por ejemplo, yo soy una de que yo una enfermedad no la dejo. Yo soy una persona que yo no me tomo una pastilla para nada. No utilizo la medicina, porque yo desde el principio, desde que empecé los caminos del Señor, yo cito mucho esa palabra. El Señor llevó todas nuestras enfermedades a la cruz del Calvario y por sus llagas hemos sido sanados y curados. Entonces no tenemos que estar preocupados de que, ay, me llegó tal cosa, estoy enfermo de tal cosa, o muchas veces Dios permite las enfermedades por darnos de pronto para que aprendamos algo o por una X razón, pero siempre debemos nosotros de estar alertos a todas esas cosas, a no estar de que me dolió la cabeza, ay, me dolió la cabeza, ay, me voy a morir, ay, me va a llegar esto, me va a llegar aquello. Hablando lo negativo, no. Siempre debemos de hablar lo positivo, porque el Señor Jesús, Él siempre habló, Él no confesaba el problema, Él confesaba el milagro, Él confesaba la palabra, Él confesaba las cosas, Él actuaba antes de confesar el problema que hubiera en la persona. Él nunca llegó y dijo, la enfermedad es, no, él hablaba y las cosas se hacían. ¿Por qué? Por el poder de su palabra, que salía el poder de su palabra. Cuando Pedro él caminaba, dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Por qué? Porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo.
porque Pedro era un hombre que él vivió con el Señor, conoció al Señor y anduvo con el Señor. Y él, pues lógico, lo que pasó cuando él fue crucificado, se lo negó, pero él después, él, antes de eso, él le creyó al Señor todo lo que en el andar de él. También dice de que qué significa ser poseído de un demonio. ¿Cómo podemos detectar que una persona es poseída por un demonio? Muchas veces el modo de actuar, si uno hemos tratado con personas de que han estado un poco bien y después las ve uno como diferentes en el modo de actuar porque son poseídos o en el modo de la mirada, en el modo de actuar, en el modo de, ya no son las mismas. Entonces debemos el discernimiento de espíritu es para eso, para uno detectar cuando una persona está endemoniada. El discernimiento de espíritu es para, el Espíritu Santo nos da a entender cuando esa persona está endemoniada por diferentes espíritus, porque hay personas que no solamente pueden estar poseídas por un solo espíritu, sino por varios. Hay personas que pueden tener poseimiento de varios espíritus, no solamente de uno solo. Entonces el Espíritu Santo, el discernimiento es para uno discernir cuando una persona llega, se nos arrima, a mí me ha pasado, se me arrima a alguien y a mí sale una energía muy negativa de esa persona. Yo lo siento en mi espíritu, y digo, uy, esa persona está mal. Me pongo a hablar con ella y empiezo a contar las cosas que le pasan. Entonces le digo yo, ¿y qué? ¿Usted sí le gustaría que se orara por usted, que usted fuera liberada a través del poder de Dios? ¿Y cómo es eso? Le pregunto. Pues no, pues orando por usted y que usted de verdad reconozca, se arrepienta de todo lo que ha hecho. Tiempo. Siga Licenia. Licenia. ¿Ya terminó la exposición? Sí. Falta Licenia. No, ya tomaron los 10 minutos de la exposición. Recuerda que son 10 minutos para la exposición. Entonces, ¿de qué nos está hablando? ¿De qué nos habló Eugenia? El tema en el cual nosotros, o lo está desarrollando Eugenia, eh, hace parte de la cartilla que vimos, ¿no? Cómo explicar la obsesión demoníaca, las características de una persona obsesionada, oprimida, las características de una persona, pues, poseída por demonios, oprimida, y Sí. el autor desarrolla como espíritu, en la página 245, el autor desarrolla como espíritus seductores que afectan al espíritu, es decir, toda enseñanza, influencia pecaminosa, mala doctrina. Número dos, el espíritus inmundos afectan el alma, y sí, es una clasificación que el autor le da. No necesariamente tiene esa clasificación bíblica, pero es una clasificación sugerible, y es buena, no está mal, está acertada. Cuando dice que afectan el alma, sí, evidentemente trabaja en la parte de la opresión, generando sentimientos de depresión, tristeza, ansiedad, suicidio, homicidio, bueno, un montón de pensamientos. Y espíritus de enfermedad que afectan el cuerpo, lo vimos también en la cartilla y en la que nos está exponiendo Eugenia, sobre temas también de cómo los espíritus generan enfermedades. Y en la página 246 del libro, el autor obviamente más adelante va a desarrollar cómo los espíritus pueden oprimir, poseer, obsesionar, que en la cartilla nuestra la desarrollamos como la opresión demoníaca, la demonización, que es tomar parte de alguna parte de nuestra vida física o emocional, y cómo contrarrestar en esas áreas, ¿no? Cómo contrarrestar un cristiano, cómo contrarresta, cómo lucha con eso. El autor también explica, somos hijos de Dios y como hijos de Dios no somos poseídos por demonios, pero sí oprimidos o demonizados, que es la palabra bíblica en griego que significa tomar control o afectar ciertas áreas de nuestra vida, que eso sí le puede pasar a un cristiano cuando abre las puertas, y vimos los ejemplos, ¿no? Vimos a Pedro, vimos a Judas, vimos a Ananías y Zafira, vimos a Saúl, vimos al ex mago
de Lucas capítulo, no Lucas, sino Hechos capítulo 8. Esa fue la exposición que nos trajo Eugenia y al finalizar pues hay unos pasos muy interesantes. Lean el libro y van a ver ese avance tan tremendo como siguen profundizando en ese tema tan especial. Muy bien, seguimos en nuestra cartilla, mis amados. Entonces veamos dónde nos quedamos y empezamos en Efesios capítulo 4 versículos 6 al 18, que es muy conocida en nosotros, que tiene que ver con la armadura, muy chévere, muy práctica, pero que debemos de seguírsela enseñando a nuestros discípulos en el grupo de crecimiento. Lo repito, no solamente como una cartilla, ven y le enseño acerca de la armadura de Dios, sino cómo usted le puede ir gestionando esta ayuda en consejería en el proceso de estas sesiones de liberación y cómo le va enseñando poco a poco la importancia de practicar estos principios, estas armas, estos métodos, estos tips, pero sobre todo yo les dije que más que métodos y tips esos son mandamientos. Entonces le pido el favor allí que me ayude a leer, por favor, a ver quién tengo por acá. A Pastor Belisario, voy a leer allí Efesios 6 11 al 18 que Hola, está. buenas noches. Buenas noches a toditos y toditas. Buenas noches, Bueno, Pastor. Efesios 6, 11 al 18 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gracias, Pastor. Miren las palabras en negrilla en su Biblia. Perdón, en su Biblia no, en su cartilla. Entonces, ojo, vestidos de la armadura de Dios, no la nuestra. Entonces, les enseñamos a pelear en las experiencias, que yo ya tengo la experiencia, pastor. Es que yo ya tengo tiempo en esto. Es que yo ya conozco. Bueno, qué bien que tenga esas cosas, son positivas, pero recuerde que es la armadura de él, no la mía. Y luego la va a desarrollar, luego nos va a explicar qué. Dentro de esa frase que hablan en el ambiente popular, pastor, la lucha espiritual, la guerra espiritual, es un asunto también de batalla de resistencia, porque más de una vez se va a repetir la palabra estar firmes, luchen, estar firmes, otra vez lo repite. Firme, yo ahí lo subrayé, creo que no está menos de 3 veces. Entonces es lo que nosotros tenemos que decirle a la gente, amado, si usted no está firme en la palabra, en congregarse, en su devocional, en su vida espiritual, en su vida contemplativa, pues amado, por eso es que pierde sus batallas en su mente, en sus emociones. Entonces no solamente es el ejercicio de chao fuera Satanás, sino que ya como lo he explicado, es el ejercicio de una vida integral e integrando todos estos aspectos que nosotros estamos conociendo. Me gusta porque dice ahí la lucha. Ojo, no lucho contra carne y sangre, pero sí lucho contra principados, potestades y gobernadores. ¿Sí se da cuenta? Contra huestes. Entonces, aunque no es una lucha física, sí es una lucha espiritual. Entonces, sí, Pablo tiene en la mente que es una lucha. Y todo el tiempo estamos en esa lucha espiritual, todo el tiempo. Que por eso es que le decimos a la persona que está recibiendo ese proceso, mire, todos los días usted tiene una lucha, no baje la guardia. Por eso le decimos, no, bueno, dejó de durar un día, 2 días, qué sé yo, tuvo un problema, un bajón, una depresión. No, uno no, pues ni lo va a castigar, ni condenar, ni a juzgar por eso, pero uno le muestra por la palabra y decirle, mira lo que pasa, porque tus luchas diarias, así mismo debes de estar en oración para que esa lucha no sea tan fuerte.
Me gusta porque también dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Ojo con esa palabra, por eso la subrayé, toda, no algunas. Y en esto quiero hacer una sugerencia a los pastores y líderes, a todos los que ministramos. Enséñale a su discípulo que debe tomar toda, ¿no? Algunos nos volvemos muy extremistas, ¿no? Está el que no, eso solamente es Biblia. Yo solamente memorizo, le cito a Satanás la Biblia en la cara, en los ojos y se va. Ojo, ahí dice toda. Entonces tiene que ver con la integridad, con la oración, con el ayuno, con la verdad, con la predicación, con la obediencia, toda. Entonces nos volvemos, no, yo soy solo fe, pastor, eso solo con fe, yo solo levanto el escudo de la fe. Usted puede imaginarse a un soldado yendo a la guerra solo con el escudo de la fe. No, yo con el escudo de la fe tengo, no tiene la coraza, no tiene el calzado, no tiene el yelmo, no tiene la espada, va a morir, va a morir. Entonces, eso es para aquellos que dicen, no, yo soy pastor, yo oro y ayuno y mejor dicho, esto lo saco con ayuno y oración. Qué bien, te felicito porque ayunes y oras, pero no solamente es la oración, el ayuno, la palabra, la integridad, la santidad, el congregarse, el usar la fe, el creer en el Señor. Entonces, por eso uno ve en esta batalla espiritual muchos soldados heridos que hay que ayudar, que hay que levantar, evidentemente. Esto no es un llamado a la inmisericordia, a la falta de misericordia, pues, sino que hay que enseñarle que es toda, no solamente un aspecto, porque a muchos les gusta, ay, pastor, eso de cantar y adorar, yo me enchufo tanto. Para mí ahí está la guerra espiritual y yo ahí me libero. Pues qué lindo que a través de ahí pueda tener una gestión emocional espiritual, pero no solamente es eso. Al trabajo no va a ir cantando todo el tiempo, en la calle no va a estar cantando todo el tiempo canciones de alabanza a alto volumen. Hay espacios y momentos para eso, pero hay momentos donde hay que usar la fe, hay que usar la integridad, hay que usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso es importante, amados, que en el desarrollo de la consejería les enseñemos eso. Listo. Desaparecen, pues evidentemente las que ustedes ya conocen. Entonces la primera ahí la podemos anotar, es el cinturón de la verdad. Se los voy a dictar y luego alguien solamente me las ayuda a leer y haré algunas apreciaciones chiquitas nada más para ir avanzando. Que ustedes ya la conocen, solamente hacerles una apreciación en la aplicabilidad de cada uno. Cinturón de la verdad, número 2, la coraza de justicia. ¿Más me repites la dos, por favor? La primera, cinturón de la verdad, la segunda, Sí. la coraza de justicia, la tercera, calzado de los pies, la cuarta, el escudo de la fe, la quinta, el yelmo de salvación, la sexta, la espada del espíritu y la última, orando en todo tiempo. Entonces, la repito, la primera, el cinturón de la verdad, segundo, la coraza de justicia, el tercero, el calzado de los pies, cuarto, el escudo de la fe, quinto, el yelmo de la salvación, sexto, la espada del espíritu y séptimo, orando en todo tiempo, porque la armadura no termina sin la oración. Pablo no hace, recuerda que la Biblia no fue escrita con versículos ni capítulos, y en ese texto la oración está ligada a la armadura. Entonces, la primera me la lee Salis, la segunda me la lee Laura, la tercera me la lee allí Pastor Yud, la cuarta Diana Bautista, la quinta me la puede leer allí, por favor, Diana Guerra, y así, ya les digo. Ayuda, por favor. El cinturón de la verdad. Ujú. Armarse la verdad, creer, defender, vivirla por encima de las emociones, pensamientos y tradiciones, religión, deseos y la racionalidad. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Primera de Pedro 1:13. Reina Valera. Sí, para que corrijan es armarse de la verdad, no la verdad, no, de la verdad. Bien,
Vuelvo al mismo principio y está en el versículo de Pedro 1, capítulo 1, versículo 13 al 14. Ceñidlos vuestros lomos del entendimiento. Aquí Pedro lo que hace es decir, mire, ceñirlos es estudiarlos. Es, por eso nosotros insistimos tanto en lea, estudie y memorice, porque es ceñirlos, apretarlos, es decir, usarlos, tenerlos conectados en la mente, tatuados, que queden ahí. Ceñirlos, dice, me gusta porque dice los lomos. Bueno, los lomos no quedan aquí en la mente. Los lomos quedan aquí abajo, donde está la fuerza, donde recae el peso. Entonces lo que quiere decir a nivel espiritual y la metáfora que usa Pedro es que ejercite la mente, ejercite el músculo cerebral. Y por eso es que la iglesia debe ser muy educativa, muy educativa. Debe ser la iglesia muy intencional. Cuando usted ve consejería, no lo llene un montón de frases complicadas, psicológicas. Hágalo leer la palabra, muéstrele que ahí está la palabra de Dios, que ahí está la herramienta. Entonces, ayúdele a ejercer el músculo, amado. Vea, yo a los nuevos los cojo en consejería, perdón por la palabra cojo, o los tomo en consejería y les digo, mire, leen este texto, memorice versículos, así sea toda la semana. Obviamente no le voy a pedir que se memorice 2 diarios. Y esa persona me dice, siento libertad, qué buena palabra. Le digo, llévese la Biblia para la oficina, escriba un papelito, ejercítela, porque ese va a ser el mecanismo. Y yo no voy a estar, no está el pastor ni el líder para que esa persona pelee esa lucha, pelee esa batalla y sea amado. El mundo en lo secular es muy educativo, el diablo sabe educar desde las series, propagandas, música, arte. Todo, el diablo es intencional en meter su doctrina y nosotros estamos esperando que la persona llegue hasta el domingo y el pastor le lea la Biblia, si es que la lee, y si es que él lleva la Biblia o que ya es en el celular que se vuelve impersonal. Y ahí estamos peleando estamos perdiendo la batalla. Entonces, alguna, ay, pastor, ya conozco el cinturón de la verdad, sí, pero lo que creo que hace mucha falta en el ejercicio de la consejería y desde la predicación y desde la administración de un proceso de mantener la liberación, amados, es que usted lleve a su discípulo a que ejercite el músculo del cerebro. Si no lo ejercita, pierde sus batallas. Entonces, por eso dice el cinturón de la verdad. Yo sé que tiene que ver con la cintura y todo esto, pero es que eso es metafórico. Lo que quiere decir es que la mantenga apretada, la mantenga firme, la tenga constante, sea parte de su vida, sea pegada como la piel a la carne, como los huesos, pues a todo el sistema nervioso. O sea, tan pegada, tan metida en su alma y en su corazón, que eso lo que lo va a ayudar a crecer y avanzar. Muy educativo. Número 2. La coraza de la justicia, proteger el corazón, el asiento de las emociones, los pensamientos y los sentimientos, pasa de la timidez a la intrepidez, de la duda a la confianza. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Exacto. Entonces, enséñale a su discípulo amado a cuidar mucho su corazón. Usted ya sabe que la coraza era esa malla aquí en metal que para proteger sus órganos vitales. O sea, por más que tuviera una gran espada, un gran escudo, pero si no está protegido aquí, amado, la espada llega al corazón, o al hígado, el páncreas, o toca el pulmón, muere el soldado. Entonces, enséñele a su discípulo a guardar su corazón, que es el asiento de las emociones. Enséñele. Mira, qué ves, qué escuchas, qué lees, qué piensas. Es el corazón y es el ejercicio que el pastor, el discipulador debe tener esa paciencia, ese amor, enseñarle cómo cuidar sus áreas, sus pensamientos, su corazón y cómo armarse de la palabra, pero a la vez cómo conservarla. Estuve en consejería de una chica que llegó de cierto país hace poquito, nos está visitando por un mes y la tuve en consejería 2 veces y sus luchas las perdí ahí. Se dejaba llevar por la depresión, la tristeza y volvía a caer en ciertas cosas y volvía y se levantaba. Digo, no estás protegiendo tu corazón de eso, entonces vas a perder tus luchas. Sí, pastor, y se metió, ¿no? En 21 días de ayuno en oración. Y le pregunté cómo estaba ayunando y orando y la verdad era que estaba aguantando hambre.
Era unos ayunos raros, salía todo el día, hacía vueltas y ya una horita y se iba. Le digo, mire, cámbielos, así sea. Pastor, puedo cambiar el ayuno de 21 días. Yo llego a la casa a las 12 una, 2 y ahí sí me quedo en la casa. Le digo, entonces ayune desde ahí. No ayune en la mañana, desayune, almuerzo normal y desde el almuerzo hasta el otro día puede estar en ayuno 21 días y que esté metida en oración y ta, ta, ta. Le enseñé. Y es eso, es el ejercicio de enseñarles bien amados a la gente a cuidar su corazón y su vida. El segundo, tercero. Calzado los pies. El Evangelio como centro de nuestra vida, aplicando el Evangelio a cada aspecto de nuestro ser y llevar las buenas nuevas de salvación en todo momento a toda persona que pueda. Y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:15 al 17. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Segunda de Timoteo 4:2. Eso, gracias, pastor. Entonces, mire que va en dos áreas. Uno, solamente, primero que el Evangelio es que sea el centro de mi vida, que aplique la palabra de Dios en cada aspecto, en las finanzas, en las relaciones, en mis pensamientos, en mis negocios. O sea, yo debo de llevar a mi discípulo a que viva el Evangelio en cada aspecto, en sus relaciones de noviazgo, de matrimonio, como jefe, como empleado, como independiente, como hijo, como padre, como esposo. Entonces, ese es el ejercicio de un discipulado diario, amado, un discipulado, perdón, día a día. Por eso es que pues, se pierden muchas batallas en unos aspectos. Usted se da cuenta que hay gente que es muy dura para ayunar, evangelizar y súper bien, pero sus finanzas son un desastre. Y por ahí Satanás trabaja y lo endeuda y lo desanima y lo deprime y lo angustia y lo entristece. Ahí tiene una puerta abierta. Entonces enseñarle que el evangelio debe permear todas las áreas de su vida, que diezme, que ofrende, que administre bien su tiempo, que sea una persona que lleve la palabra, como lo dije ahorita, en esos aspectos sociales de su vida, donde se comporte como la palabra del Señor lo dice. Por eso no podemos decirle, ya pastor, ya le enseñé toda la armadura de Cristo y ahora él ya sabe. No, no solamente es un asunto pedagógico de una clase, es un asunto pedagógico como lo dice la Biblia. Cuando Jesús usó la palabra discípulo y maestro, esa figura es una figura de permanente enseñanza, ayuda, auxilio, educación, formación. Es eso, es eso. Por eso hay pastores y líderes amados, por eso hagan mucho énfasis en el discipulado y en los grupos de crecimiento que son tan importantes para que lleven a cabo ese proceso. Yo como pastor recibo a alguien 3 sesiones, 4 sesiones, 5, 6 máximo, de acuerdo al proceso, y digo, bueno, siga inyectado con su líder, porque usted necesita aprender a calzar los pies, es decir, a llevar el evangelio a cada aspecto de su vida y que además la persona sea un evangelista, predique la palabra del Señor. Siguiente. El escudo de la fe, creo que no fue nombrado ninguno, pero voy a leerlo. Dice nuestra confianza, esperanza y firmeza en Dios y en su palabra, que nos protege y apaga los dardos que el enemigo envía cada momento. Ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos. Es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Dios aprobó a los que vivieron en tiempos pasados por la fe que tenían. Hebreos 1:1 y 2. Es 11, es capítulo Eso, 11, versículo sí, 1. De pronto faltó uno no ahí. 11:1 y 2. Sí, señor, para que lo corrijan ahí por si no le salió Sí. allí. Enseñen, amados, a confiar en las promesas, en la palabra del Señor cada día. El siguiente, ayudan a leerlo a alguien ahí, bien enchufado. El yelmo de la salvación. ¿Listo? El diablo atacará la mente, pensamientos, ideas, verdad y doctrina sana de Dios. No da en su palabra, te hará dudar de la salvación.
De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Es cierto que vivimos en este mundo, pero no luchamos como los seres humanos que viven en él. Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destrucción, las fortalezas del enemigo, destruir las fortalezas del enemigo. Con nuestras armas también destruimos los argumentos de los que están en contra nuestra y acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Así podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo. 2 Corintios 10, 3 y 6. Eso, la frase clave ahí sería cuide su mente. Enséñele a su discípulo a cuidar su mente, las verdades que ha creído, la palabra del Señor. Y las últimas dos para pasar a la exposición. ¿Me ayudas a leer, Dianita? ¿Quién iba a leer antes de Geraldine? Yo, Sí, Yo, por favor. Paz. Bueno, ¿cuál? uno, ¿Quién? uno Diana Guerra y creo que otro es Diana Bautista, ¿sí? Dianita, ¿vas a leer este o el próximo? Hacele, yo leo el último. Está bien. Espada del Espíritu. Es el rema de Dios, la palabra hablada, confesar la palabra en todas las circunstancias, declarando la verdad de Dios como un estilo de vida en todos los aspectos de la vida. Mateo 4:4, PDT. Pero Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que Dios dice. Exacto, enséñele, eso ya lo dijimos arriba. Entonces Pablo le está enseñando a la gente, dice, lea la palabra, úsela, aplíquela a un área determinada. No sé si escuché a algunos de ustedes que decían que discernimiento en algún área de las, de las personas y que veían, y bueno, es claro ahí. Y segundo, cuando uno ve un área de nuestra vida que está siendo atacada por Satanás, uno cita la palabra en la mente, en el corazón, y dice, no, yo esto no voy a, mi hogar no se va a dividir, la palabra de Dios dice pa, 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 y en base a esa palabra uno, la fe se levanta. Y la última, Orando en todo tiempo. Es la comunión permanente con el Espíritu Santo. ujú, Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. eso es más de lo que le dije anterior, un poquito más. Enséñele a su discípulo a orar, enséñele, empiece a orar, que empiece a orar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Eso es lento, pero no importa, amados, que la persona aprenda a orar. ¿Listo? Empecemos digamos, la última exposición y terminamos. La última sería Rosa Becerra y Neider, por favor. Ya les Buenas comparto. noches. El tema a tratar es el número 22, que va desde la página 267 a la página 282. Las bajas de la guerra nos lleva al versículo bandera y lo encontramos en 2 Timoteo 2:3. Elaboramos este cuadro sinóptico a la vista de todos ustedes para que lo vayamos siguiendo, por favor. 2 Timoteo 2:3 dice, tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esto lo leemos en la versión Reina Valera. La PDT nos dice, como un buen soldado de Jesucristo, comparte conmigo el sufrimiento. Y la nueva versión internacional dice, comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Bien, en este estudio me llamó mucho la atención la palabra sufrimiento. Viene o significa en hebreo zara, es decir, ventana. En términos espirituales, una ventana ¿para qué te sirve? Puedo mirar hacia afuera, puedo mirar hacia adentro, puedo recibir la luz, crecimiento espiritual, grandeza espiritual y también fortaleza. Y me vi confrontada porque fui a buscar dos preguntas puntuales. ¿Soy una conquistadora? ¿Estoy libre para ministrar a otro? Todos sabemos a ciencia cierta que el pecado es la principal fuente del sufrimiento. Y en Cristo somos elegidos ¿para qué? Para ser heridos,
para ser sufrientes, así como lo estudiamos nosotros aquí en este manual hermoso en el capítulo 13. Una observación importante de no renunciar a lo que no es de Dios, esto traerá consecuencias funestas. Vamos a exponer 5 razones por las que tendríamos bajas de la guerra. 1, desobediencia. 2, duelo familiar. 3, dar a conocer a Jesús. 4, Satanás. 5, chismear. Desobediencia, ¿por qué? Cuando vamos al libro de Jonás, él vivió el sufrimiento durante 3 días a causa de la desobediencia. Allí Jonás vivió disciplina y obviamente la corrección divina. Vamos para el duelo familiar. Tú y yo experimentamos dolor y quebranto por algún familiar fallecido. Cuando vamos a conocer a Jesús, allá en Hechos 9:16 nos registra, el Señor le dice a Ananías: ve, yo elegí a Saulo de Tarso para mostrarle sufrimiento por mi causa. Satanás. Allí en el libro de Job, pues Job sufrió, ¿verdad que sí? Como justo, y en lo físico lo llevó a una batalla espiritual, pero ¿qué sucedió? Él continuó confiando en Dios por encima del sufrimiento que tuvo. Chismear. Esta es una razón que trae un impacto tan negativo en lo espiritual que debemos de guardarnos de esto. ¿Cuál es la actitud correcta a seguir entonces? Vamos a 1 de Pedro 4:19, lo parafraseo. Obedezco a Dios haciendo el bien y todo obra para bien. Romanos 12:12. 3 cosas importantes: esperanza, paciencia, oración. Mira, son útiles durante el sufrimiento y así nos vamos a gozar en la tribulación. 1 de Tesalonicenses 3:3. Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica: no, chicos, no se vayan a dar por vencidos ante el sufrimiento. ¿Por qué? Porque estamos puestos para sufrir. 2 de Corintios 4:16 al 18. Debemos tener nuestros ojos puestos en lo invisible, porque esto dura eternamente, no en lo visible. Bueno, y aquí está lo mejor del asunto. Las bajas de guerra se convierten en beneficio. ¿Cómo es esto? 1 de Pedro 1:7 nos habla sobre el sufrimiento. Muchos experimentamos a temperatura 365 grados Fahrenheit. Llegamos a esta temperatura, la sentimos para llegar a tener una fe aprobada. 2 de Corintios 1:3 al 4 tenemos al Consolador, que es el hermoso Espíritu Santo durante ese proceso de sufrimiento. Y tenemos 2 de Corintios 1:8-9, donde tenemos plena confianza en Dios. Para cerrar, Romanos 5:3 al 4, luego del sufrimiento, un toque de felicidad. ¿Y esto qué trae? Da un fruto hermoso que se llama la paciencia. Bueno, esto que se acaba de exponer es muy importante porque esto manifiesta la obra de Dios en nosotros, trae más humildad a nosotros, nos vivifica en el hombre interior, como nos lo enseñaba el pastor, y ese hermoso manual, y nos equipa espiritualmente. ¿Qué puedo concluir acerca de esto? Una conclusión con 2 palabras. No habrá bajas de guerra, sí habrá sufrimiento. Muchas gracias. Con ustedes, nuestro hermano Neider. Hola, buenas noches. Entonces, continuando con la exposición, por favor, ¿y puedes presentar? Sigue, continúa, ya lo voy poniendo. Continúa. Uno de los beneficios que también tenemos en el sufrimiento es que eres preparado para reinar con Cristo. En 2 de Timoteo 2:12 dice que si sufrimos, también reinaremos con Él. Otro aspecto es que recibes bendiciones espirituales. Eso lo dijo Jesús en Mateo 5:10-12. No voy a leer el capítulo porque es como algo extenso, entonces solamente voy a mencionarlos. Aprendes obediencia, está en Hebreos 5:8. La siguiente diapositiva. Eso. Aprendes obediencia, está en Hebreos 5:8. Arriba, la otra. Eso. La palabra de Dios es deseada dentro de ti. Eso está en Salmos 12:6, que dice: la palabra de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de barro, purificada 7 veces. También te vuelves más humilde. Siguiente diapositiva. Está en Deuteronomio 8:15 al 16.
eres aumentado espiritualmente. Esto quiere decir que vas creciendo espiritualmente. Esto lo encontramos en Salmos 4:1. Conoces a Dios íntimamente. Lo encontramos en Job, en la historia de Job, en capítulo 42, versículos 5 al 6, donde dice que de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces, cuando pasa esto, vamos a conocer más íntimamente a Dios. Pero también tenemos en cuenta que las tormentas de la vida, que nos enseñan dos aspectos muy importantes, que nos pueden, lo asemejan como una tormenta natural, que quiere decir que esa tormenta natural o espiritual nos habla o nos da consecuencias espiritualmente, mentalmente, física, material, emocionalmente. La otra diapositiva, por favor. Aquí encontramos como una semejanza o más bien una diferencia entre lo que es pasar una prueba o pasar el sufrimiento bajo la voluntad de Dios y otra de no pasarla con la voluntad de Dios. En Jonás podemos ver que no pasó, por decirlo así, la prueba sin Dios y Pablo la pasó con Dios. Entonces aquí hay algunos aspectos que señala. Jonás se puso a sí mismo en la tormenta. Pablo estuvo en la tormenta sin mediar falta de su parte. Jonás pagó la tarifa del viaje. Pablo trató de evitar que zarparan. Jonás fue la causa de la tormenta. Pablo fue el remedio de la tormenta. Jonás durmió durante la tormenta, oró y ayudó en la tormenta. La bendición de Dios no estuvo con Jonás, la bendición de Dios estuvo con Pablo. La tribulación estaba temerosa. Se le dijo a la tribulación que estuvieran de buen ánimo. Jonás, para ser salvado, Jonás tuvo que ser tirado fuera. Pablo, para ser salvados, todos debían permanecer en el barco. Entonces, existen diferencias entre pasar una tormenta de la vida dentro de la voluntad de Dios y experimentar una tormenta fuera de la voluntad de Dios. Cuando pasas por una tormenta fuera de la voluntad de Dios, es una situación que tú has creado. Eh, a veces confundimos que cuando estamos pasando una prueba, decimos que es una prueba, pero no nos damos cuenta que quizás es la consecuencia de una mala decisión que tomamos. eh, Tú mismo eres causante de la tormenta que resulta en desobediencia cuando estás viviendo o estás pasando la tormenta bajo tu voluntad. En una tormenta causada por tu propio pecado, estás temeroso y aquello a tu alrededor se vuelven temerosos también. Pero cuando sufres conforme a la voluntad de Dios, la situación es diferente. Sufres sin medir culpa o pecado en tu parte. Como Pablo, puedes asumir liderazgo, la otra. Puedes asumir el liderazgo espiritual porque la bendición de Dios está sobre ti. La otra, ay, ya me faltan esas dos. La otra de arriba, la otra diapositiva, esa. Un soldado sufriente, eso quiere decir, nos habla acerca de diferentes versículos donde sufrimos con Dios, las diferencias, los beneficios que tenemos al sufrir con Dios, está en Primera de Pedro 5:9, en Segunda de Timoteo 3:12, en Filipenses 1:2-9, pero también hay un llamado de Jesús a los seguidores perdón, es que uno renuncia también miente al sufrimiento, que lo encontramos en Mateo 10:38, Mateo 16:2-4 y Lucas 14:2-7. La otra diapositiva, por favor. Y los beneficios de sufrir con Dios. Tu fe es probada, eres equipado para consolar a otros, aprendes a no confiar en ti mismo, desarrollas cualidades espirituales positivas, las obras de Dios son manifestadas. Y Eso. también encontramos ciertos beneficios también, que la palabra de Dios es probada dentro de ti, eres hecho humilde, eres ampliado espiritualmente, entre otros. Listo. Así Listo. es. Gracias. Entonces, conclusión.
¿Qué enseñanza nos dejó ahí en pocas palabras, en Neidercito? Que uno, tenemos que comprender los cinco aspectos que mencionaba Rosa, los cinco aspectos que mencionaba Rosita, antes que el sufrimiento, o si estamos sufriendo actualmente, lo podemos considerar si es que estamos sufriendo por alrededor de nosotros mismos, circunstancias de la vida, nuestro ministerio o actividad directa satánica o tu propio pecado. Pero también entendemos que al sufrir con Cristo tenemos ciertos beneficios, que fue lo que mencioné últimamente, que tú puedes probar, Ok. eres equipado para consolar a otros, entre otros. Listo, Entonces, mis amados. Gracias. Tener en cuenta, amado, ahí está el libro, por eso les decimos esa puntualidad de los 10 minutos para exponer, es suficiente, muy bien para puntualizar. Y es un tema interesante, ¿no? Cuando uno también ministra a alguien que está pasando en sufrimiento, uno tiene que tener el discernimiento, si es diabólico, emocional, espiritual, una prueba de parte del Señor, algo causado por mí. También para ministrar esa área y tener tacto, sabiduría, que no todo es un demonio, pero que también es una lucha espiritual dentro de ese campo que debemos enseñar a nuestros discípulos. Los felicito, mis amados. En 8 días damos cierre ¿qué? A este módulo de guerra espiritual. También terminamos en 8 días las últimas 3 exposiciones, lo que me faltó de la exposición mía, que son como una hojita y media nada más. La otra semana, pues creo que en una horita barremos con todo y queda una segunda hora para que por favor traigan todas las preguntas, porque no abrimos el espacio para muchas preguntas. Ustedes saben, el tema del tiempo está, no es porque no queramos dar tiempo y no se dio cuenta, yo hoy la clase, viene la exposición y el tiempo pasa muy rápido, eso que somos súper puntuales ahí en las explicaciones. Entonces, entre 8 días tenemos una dinámica muy bonita que es terminar exposiciones en la primera hora, con lo poquito que me queda de enseñanza, y va a quedar una hora para preguntas. Por favor, hágalas, por favor, tráigalas escritas, lo que vivió, las experiencias que ha tenido, qué nos puede aportar, qué más nos puede enriquecer con su experiencia, porque esto es para la dinámica ministerial, la dinámica pastoral. Amén. El último anuncio, recuerda a los líderes de Camino de Oración Bogotá, que este viernes tenemos nuestra reunión a la bimestral, el viernes 7 de la noche, no puede faltar ninguno porque es una reunión de cada 2 meses de capacitación, así que los esperamos a todos, a nuestros pastores, gracias por estar ahí.